Está en el Heraldo Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, de visita en Barranquilla con datos muy puntuales. Director, bienvenido a las instalaciones del Heraldo. Datos muy puntuales en cuanto a población de Barranquilla y el Atlántico. Bueno, en el caso particular de la población de Barranquilla, estamos estimando aproximadamente 1.274.000 habitantes, que seguramente tendrá la ciudad hacia mediados de junio de este año, mientras que para todo el departamento estamos con una cifra de 2.723.000 habitantes para ese mismo momento. Un departamento en donde la incidencia de la pobreza monetaria se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional, con una incidencia del 24%, y una capital, Barranquilla, muchísimo más lejos de la media nacional, con una incidencia del 21%. A partir de todo este trabajo que ha venido adelantando el DANE con el censo, con un cruce de datos, con un trabajo muy detallado, han podido establecer a través de lo que se conoce ahora como mapas de calor, sitios puntuales, municipios, lugares donde se concentran distintos grupos poblacionales aquejados precisamente de esas situaciones de pobreza monetaria, incluso de pobreza extrema. Háblanos acerca de ese trabajo que han venido adelantando y de lo que han podido detectar en Barranquilla y en el departamento. Precisamente uno de los objetivos de la visita que hemos hecho a diferentes instituciones el día de hoy ha sido buscar dónde están los problemas. Yo creo que el país tiene que avanzar a la etapa de identificar dónde están las personas que tienen los problemas, es decir, quiénes son. Y gracias a que el país hizo un censo de población y vivienda que está completamente georreferenciado y que las caracterizaciones económicas y sociales de esos habitantes están debidamente identificadas con su número de identificación y con su localización, podemos rápidamente saber dónde están los problemas de desarrollo social y económico del país, de los departamentos y de los municipios que conforman nuestra división político-administrativa. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, vemos cómo en la zona suroccidente hay una concentración bien importante de hogares y manzanas que en su conjunto tienen una concentración muy alta de pobreza multidimensional, una pobreza multidimensional que está asociada fundamentalmente con unas deficiencias en términos cualitativos de vivienda, y también con unas condiciones específicas de rezago educativo que caracterizan a toda la ciudad. También una innovación importante del DANE, estamos pudiendo geolocalizar brotes, llamémoslo así, de desempleo en algunas zonas de la ciudad que, a pesar de ser una de las ciudades más afortunadas del país, que logra reducir su desempleo entre el 8.5% de 2018 al 7.8% en 2019, pues hay personas a las que no les está llegando la caída del desempleo. Y qué bueno que la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía sepan dónde están esas personas para prestarles soluciones y respuestas concretas. Finalmente, en lo que tiene que ver con el departamento, pues se destaca cómo los municipios del occidente del departamento y del eje sur son los municipios que tienen un mayor déficit cualitativo de vivienda, un déficit cualitativo de vivienda asociado con brechas de cobertura del servicio de alcantarillado, y esa cobertura del servicio de alcantarillado en esos municipios del suroccidente del departamento llega a estar por debajo del 20%. Entonces, cuando nosotros logramos localizar quiénes son los hogares que están desprovistos del servicio de alcantarillado en esos municipios del suroccidente del departamento, vamos a lograr que la pobreza multidimensional también se reduzca de forma sustancial en el departamento y en el área urbana de Barranquilla y sus municipios de los alrededores. También hay un aspecto fundamental relacionado con el departamento del Atlántico que tiene que ver con un rezago educativo y una marcada brecha entre hombres y mujeres. Y precisamente la importancia de hacer un llamado
a los sectores del departamento para que adelanten campañas, estrategias, se desarrollen políticas públicas en torno a una educación técnica, director, que permita precisamente cerrar esa brecha entre hombres y mujeres que está asociado pues evidentemente a unas muy malas condiciones de vida en zonas rurales de esos municipios y en las cabeceras municipales. Exactamente. El rezago educativo es una de las características que más causa pobreza multidimensional en el departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla, y ese rezago educativo, lo difícil y lo contradictorio es que en un departamento tan pequeño y tan integrado entre sus diferentes municipios haya una brecha de casi 3 veces entre el rezago educativo que se ve en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Entonces, una política de fortalecimiento educativo y sobre todo, como tú lo mencionas, con énfasis en la educación técnica, va a tener unos resultados muy efectivos. Es curioso ver cómo en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, solo por el simple hecho de que la jefatura de hogar esté en cabeza de una mujer, lleva a que la probabilidad de que su hogar sea pobre se incremente en 7 puntos porcentuales, es decir, pase del 21 al 28% en el caso de la jefatura femenina de hogar. Pero lo que es positivo y genera un parte de optimismo muy halagador es que la educación técnica tiene una capacidad de reducir esa probabilidad de la pobreza monetaria en el departamento del Atlántico y en Barranquilla de casi 27 puntos porcentuales, mientras que en el resto del país es de 24 o 25 puntos porcentuales. ¿Eso qué significa? Significa que incentivar a que los jóvenes se convenzan de que no es solo a través de las trayectorias tradicionales de estudio, el derecho, la medicina, la administración de empresas, la economía, sino a través de carreras técnicas y profesionales, que hay opciones para salir adelante. Hay unas cifras muy efectivas que muestran que también ayudan a solucionar la probabilidad de pobreza y que mejoran la movilidad social de los habitantes del departamento y de la ciudad de Barranquilla. Muchos insisten, en esta región hay mucha informalidad, hay que generar más empleo, hay que generar más empleo. Usted dice ahora, hay que generar más oportunidades educativas. ¿Esa es la fórmula también para reducir la pobreza multidimensional? Claro que sí, y es como un poco la estrategia moñona, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque esa educación técnica y tecnológica reduce la probabilidad de la pobreza, ayuda a tener perfiles que necesitan los empresarios. Entre el 45 y el 60% de los empresarios del país están cansados porque no encuentran los perfiles que efectivamente requieren para sacar adelante sus procesos productivos. Entonces, esa educación técnica y tecnológica va a mejorar la empleabilidad, va a reducir la pobreza y sobre todo va a permitir que en el agregado de los indicadores sociales y económicos del departamento la pobreza multidimensional disminuya de forma significativa, porque ahí hay una observación muy importante para hacer, y es Barranquilla y el departamento del Atlántico les va muy bien en baja pobreza monetaria, pero no les va tan bien en la pobreza multidimensional, porque precisamente en educación y en acceso a servicios públicos, específicamente en alcantarillado, todavía hay unos rezagos importantes en relación con el resto del país. Bueno, información clave, sin lugar a dudas, que aporta el DANE al país, que le aporta a Barranquilla, que le aporta al departamento, para que a través de el distrito, de la alcaldía y de la gobernación precisamente se pueda avanzar en identificar estas realidades y atacar estas problemáticas. Una mirada, antes de despedirlo, doctor Oviedo, el director del DANE, sobre la población venezolana, que en la ciudad de Barranquilla es muy importante, alrededor del 11-12% de la población total de la ciudad. Exactamente. Las últimas estimaciones que nosotros tenemos nos muestran casi más de 145.000 migrantes venezolanos de largo plazo en la ciudad, que tienen una virtud muy importante, y es de haberse integrado de forma eficiente en el mercado laboral. Barranquilla es de las ciudades con mayor prevalencia de la migración venezolana, pero es la ciudad que tiene menor desempleo y que su desempleo no se ha afectado por esa migración venezolana. Pero lo importante ahí es tener en cuenta
que si bien para todos los habitantes de Barranquilla la incidencia de la pobreza monetaria es del 21%, para la población migrante es casi el doble, es del 40.5%. ¿Eso qué significa? Significa que más allá de ahondar estereotipos, lo que necesitamos es resolver esas causas de la pobreza monetaria de la población migrante venezolana para lograr que estimule la demanda, que aporten con su trabajo a la generación de valor o de riqueza en la ciudad y en el departamento, pero sobre todo que podamos lograr un enfoque de largo plazo de integración de esa migración, porque en el caso particular de Barranquilla, en los últimos meses lo que hemos visto es la llegada de ya no migrantes económicos activos, sino de sus familias, es decir, de sus hijos, de sus esposas o de sus padres, que empiezan a ser una parte importante de la población dependiente que requiere más cobertura educativa y sobre todo cobertura en salud, porque hay que resaltar que buena parte, casi el 90% de la población migrante venezolana en el país se encuentra sin aseguramiento en salud, lo cual es supremamente costoso para el sistema porque es mucho más fácil y menos costoso prevenir que atender en urgencias ya una complicación muy grande desde el punto de vista de salud de las personas, en este caso de los migrantes venezolanos. Con esta información tan valiosa está claro que los censos sí sirven, por eso como los suyos son los censos, tendremos un nuevo censo, un censo económico para detectar un tema de informalidad que evidentemente es transversal a todo el país en 2021. En 2021, y claro, en efecto, después de la controversia que hubo con el censo de población y vivienda, lo que nosotros queremos es demostrarle a la sociedad que los censos son útiles, no solo porque seamos 48 millones o 50 millones ahorita el pasado febrero 12, sino porque sirven para que nos resuelvan los problemas, sirven para que sepan dónde estamos las personas que tenemos algún problema desde la perspectiva social y económica, y para eso también estamos apostando a hacer un censo económico en 2021, porque el país, esa es la hora que no sabe efectivamente cuántas micro, pequeñas y medianas empresas, formales o informales, tiene en ese momento, en 2020, porque la última vez que las contó fue en el censo de 2005, que en ese censo no solo se hizo un censo de población, sino que se hizo un censo general en el que se contabilizaron las unidades económicas en el país. Entonces, ese censo 2021 va a ser muy útil para resolver algo fundamental que ya estamos viendo en el censo de población y vivienda, es que el problema de la informalidad no es un problema solamente de productividad o de competitividad, es un problema también de equidad intergeneracional. Necesitamos que todo el país se mueva a la formalidad para lograr que los regímenes de sostenibilidad para las pensiones y para el aseguramiento en salud sean viables en nuestra sociedad. Un nuevo censo entonces para 2021, ese sí va a quedar bien, directamente Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, nos lo garantiza. Siempre es un gusto hablar con usted y bienvenido siempre a Barranquilla. No, muchísimas gracias y siempre muy felices de estar aquí en El Heraldo y respondiendo estas interesantes preguntas. Muchas gracias.